etc. Eso lo vamos a ver cuando veamos la digitalización de las señales. Acá podemos ver un ejemplo de una señal continua y una señal discreta en el tiempo. Pero si ustedes ven, una señal continua puede tener una frecuencia mayor a la frecuencia que yo tomo las muestras. Entonces no va a ser lo mismo. Miren esta señal como viene acá la envolvente. No sé si se ve cuando marco con el lápiz rojo. No, profe, yo por lo menos no veo. No, no lo puedo ver. Tampoco, Creo que no profe, no está veo. compartiendo eso, profe. ¿Cómo se comparte profe. eso? No sé. No, porque tendría que dejarlo escribir en la pantalla, no me dejan. Nadie lo puede ver. Ya me ha pasado. El año pasado lo podían ver en un momento, en otra, y algunos lo podían ver en alguna hora. Yo no sé si es que se laguea o la conexión mía, no sé. Pero a la noche, por ejemplo, los viernes, sí lo pueden ver, los chicos. En medios de enlace lo pueden ver. Bueno, no importa. Por ejemplo, que este X de N toma muestras en ciertos intervalos que son enteros, pero cuando viene aquí, ves, toma esta muestra, la primera la puede tomar acá, pero cuando vuelve a tomar una muestra está arriba, y en el medio hubo una variación, que es esta que viene para acá abajo, ¿ven? Y esa no me aparece. Yo tomo la muestra en un intervalo entero, y justo da la casualidad, tomo la muestra expositiva, tomo la muestra expositiva, y así va tomando muestras, y bueno, puede ser que si yo no tomo a la frecuencia correcta, la señal no va a ser la misma. Entonces, no siempre una señal digital, perdón, una señal analógica, cuando yo la muestre, va a ser la misma digital o va a tener la misma forma, o va a ser una señal discreta con una misma forma o parecida. Eso va a depender de la cantidad de muestras que yo haga en un tiempo determinado. Acá podemos ver en la figura 1.7 un ejemplo de una señal continua en el tiempo. ¿Ven? Acá una señal continua en el tiempo, pero que tiene valores discretos. O sea, este valor es un valor de 0, 1, 2 y 3 puede ser. Acá vale 3. Baja, acá vale 2. Baja, acá vale 1. Baja, vale 0. Y baja vale menos 1, menos 2, pero es continua. ¿Lo ven? Porque Profe, existe. una consulta. Sí, ¿Usted está marcando con el cursor? Porque no veo nada, no se ve en la pantalla. sí, estoy marcando con el cursor nada más. Yo tampoco veo nada, profe. No No se lo ven ve, nada. profe. Está clavado el cursor. El Si cursor deja de tampoco se compartir, ve. vuelve a compartir para que aparezca o... No creo. ¿Ahí se ve? No. No, se ve la imagen nada más. Bueno, la figura, en la figura 1.7, no, la verdad que no sé porque no tengo idea, pero ya el año pasado pasó lo mismo. Andaba a veces, otras veces no andaba. Pero bueno, ustedes pueden ver en la figura 1.7 un valor continuo en el tiempo, pero que tiene valores discretos. O sea, no es lo mismo que una señal discretizada. En el que está a la par, ustedes pueden ver una señal continua en el tiempo con valores discretos también. Pero sigue siendo continua en el tiempo, no es discreta. Discreta es cuando tiene estos valores. O sea, en cambio, el ejemplo que veo acá, que pueden ser de discretización, señal discreta y continua al mismo tiempo, es esta. Viene, tiene un valor, cambia a otro valor y sigue con el valor, pero sigue siendo continua la señal, porque sigue existiendo para todo t. ¿Lo ven? Acá puede tomar este valor y así, después puede volver. Pero siempre va a ser continuo. La discreta es la que existe solamente para valores de n discretos. Acá podemos ver en el ruido o noise, sería una función continua en el tiempo con valores continuos, de una señal aleatoria, porque puede tomar cualquier valor. ¿Lo ven cómo hace el ruido? Va cambiando rápidamente, puede tomar cualquier valor. Y a la derecha pueden ver una señal digital con ruido, o sea, ruidosa, que se le adicionó el ruido. Porque la señal digital no son tan bonitas como aparece acá. O sea, esta sería una señal digital, ponele una señal linda, pura, que sea así. Esa puede ser una señal pura, linda. Pero si le agregamos el ruido, bueno, el ruido va a estar acá arriba. Va a aparecer un pequeño ruido. Y eso también es una señal continua en el tiempo. Y esta es una señal digital y ruidosa como aparece en este ejemplo. Entonces, acá creo que
Bueno, podemos ver el ruido del canal ese que hablaba, que es el que se puede ver, un ruido aleatorio, un ruido con valor medio cero, un ruido gaussiano también le llaman, o un ruido térmico, que hemos visto, o creo que hemos hablado también en la unidad anterior. En la figura 1.9 podemos ver un ejemplo de muestreo, cuantización, o cuantificación también le llaman, y codificación. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros a una señal, cuando veamos los sistemas PCM, vamos a tomar determinadas muestras. Porque una señal continua en el tiempo, nosotros la tenemos que digitalizar. O sea que nosotros a una señal, por ejemplo, que tenemos acá, vamos a tomar una muestra aquí, por ejemplo, podemos tomar otra muestra, otra muestra, otra muestra, y vamos tomando muestras. La vamos digitalizando. O sea, la vamos muestreando primero. A eso, ¿qué le hacemos después? Lo tenemos que cuantizar. ¿Por qué? Porque eso van a tener unos valores de cuánto. Este puede ser el cuánto 1, el 2, el 3, el 4. Y luego eso tiene que pasar una codificación. ¿Por qué? Porque este cuánto va a tener un valor. Por ejemplo, en digital, 001, 010, 011, 001, este sería el 000, este sería el 011, 100, y así supuestamente puede ser una codificación. Cada uno de esos valores de cuánto, donde caiga una señal determinada, va a tener un código, que es lo que podemos ver nosotros en esta parte, en la figura D, 1.9D vendría a ser. ¿Por qué? Tomo una muestra, por ejemplo. Esta tengo la señal X de T, es continua en el tiempo. Tomo muestras a un intervalo entero, delta de T. Cada delta de T tomo una muestra. Cada 2 delta de T, otra muestra. 3 delta de T, otra muestra. Y esa muestra que voy tomando, me la va discretizando la señal, que es lo que se ve en la figura de abajo. Solamente los palitos esos para abajo va a quedar, porque las partes negativas. Para arriba, para abajo, para arriba. Ese valor yo lo tengo que cuantizar, lo tengo que separar en distintos niveles. Porque puedo decir, bueno, va a valer 0,1 voltios, 0,2 voltios, 0,3 voltios, no sé. Va a depende de la cantidad de niveles que yo tenga o la cantidad de bits para cuantizar que yo utilice. Luego, eso lo tengo que codificar. Porque yo a eso lo voy a mandar por una línea de transmisión, o por una fibra óptica, o por una antena, o por lo que sea. Yo voy a mandar esa información. Esa señal que va a ir variando en el tiempo, me va a estar mandando datos en serie. Entonces, en el tiempo 1, me va a mandar 111. Un intervalo de tiempo delta de t luego me va a mandar 001. Otro intervalo 111. Otro intervalo 011. Y así sucesivamente. Entonces ahí podemos ver una diferencia entre señal discreta y señal digital. Ya vamos a ir viendo otros ejemplos. En la figura 1.10, que está a la derecha, podemos ver una señal donde codificada en ASCII, una señal de tensión codificada en ASCII, tenemos tensión en función del tiempo, donde dice la palabra signal. O sea, en el intervalo de tiempo donde va la letra S, tenemos el código para la letra S en ASCII. Luego la letra I en ASCII, la letra G, la letra N, la letra A y la letra L, como lo pueden ver aquí. Signal. Eso es una codificación lineal. Ustedes entraría el código y bueno, mandan en serie todos esos datos en ASCII, lo mandan en serie y van uno tras otro los bits, no sé cuántos bits, pero van todos en serie, y es lo que hace la codificación en ASCII. Acá en este gráfico, la figura 11, se puede ver cómo una señal digital sin ruido es tan bonita, tan perfecta. La ven aquí, tiene un valor determinado, vale 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Está muy bonita, pero si a esa señal la vemos un poco ruidosa, o sea, se le agrega un poco de ruido, vamos a tener en los umbrales de detección, que se llaman el threshold bit detection, que vendría a ser
el umbral de detección del bit. ¿Qué es el umbral de detección del bit? Es un umbral o un nivel de tensión, el cual me va a decir si el bit es 1 o 0. Porque si estoy por encima de ese umbral, que es el que ustedes pueden ver acá, o sea, si nosotros tenemos una gráfica y tenemos una gráfica así, como parece ahí, toda ruidosa, y tenemos un umbral de detección, y todo lo que esté por encima de este umbral va a ser 1, como figura acá, y lo que esté por debajo de ese umbral, o sea, para acá abajo, va a ser 0. Entonces, si vamos tomando intervalos regulares, ahí, que vendrán a ser estos intervalos regulares. Bueno, justo tomamos la muestra acá. Está un poco arriba, vamos a considerar que es un 1. Tomamos una muestra acá, está abajo, vamos a considerar que es un 0. Tomamos una muestra acá, está abajo, vamos a considerar que es un 0. Y así sucesivamente. Eso se llaman umbrales de detección para saber si es un 1 o un 0. Entonces, ahí ustedes pueden ver una comparación rápida y precisa de lo que es una señal digital a una señal analógica. El ruido es analógico. El ruido existe para todo tiempo. Justo en ese momento el ruido puede cambiar el bit por 1 o por 0. Y miren la diferencia que hay entre la señal no ruidosa, que es la primera, y la señal ruidosa abajo. Cambiaron algunos bits, o algunos no. En este caso no cambian, pero si nosotros aumentamos el nivel de ruido, es posible que en algún punto cambie el nivel y haga confundir un 0 con un 1. Y ese tipo de error puede costarnos caro en la transmisión de datos. Hay que tenerlos en cuenta y en algún momento nos puede aparecer y nos puede comprometer. Miren aquí, figura bit error, en la figura 1.11, que confunde un 0 que realmente era un 0 con un 1. ¿Lo ven? Y lo cambia. ¿Está? Y es un error de bit. Y ahí ocurre un error, porque yo lo que mandé no es lo mismo que estoy recibiendo. ¿Por qué? Porque el ruido se hizo comparable al nivel de la señal. Y ahí figura una de las relaciones importantes en los sistemas de comunicaciones, que es la relación señal-ruido, que la vamos a analizar luego, que quiere decir cuál es la relación que hay entre el ruido y la señal. Y cuando más cercanos están la señal con el ruido, existen más posibilidades de que nosotros cometamos un error, o interpretemos un 0 como un 1 como un 0, y eso es un error. Acá Profe, podemos ver, sí, eso va a depender del umbral, entonces sería de la calidad del circuito o eso no tiene algo que ver. En la parte que usted hacía mostraba recién en la figura, cuando mostraba en la 1.11, estaba que era un 1 arriba en la señal de ruido, pero mandaba el detector de error de filtro, mandaba un 0. claro, cuando yo voy a detecto un 0 porque se adosó o se generó, me la modificó a la señal original el ruido aditivo que se sumó a la señal. Entonces cuando yo detecto, en vez de detectar un 1, detecto un 0, o en vez de detectar un 0, detecto un 1. Claro, va a depender también del ruido, en realidad depende del nivel de señal y del nivel del ruido. Si yo tengo una señal que está muy cercana al ruido, se me va a complicar porque no voy a saber discernir qué es señal y qué es ruido. Y ahí es donde aparecen los errores. Podemos ver en la figura 27 lo que vendría a ser un circuito de grabación de sonido, un sistema de grabación de sonido, un sistema de tiempo continuo. ¿Cómo sería un sistema de tiempo continuo de grabación de sonido? Y bueno, la presión acústica, la variación de la presión acústica que uno establece cuando habla en un micrófono, que es la voz que ustedes generan. Hablan por el micrófono y ese micrófono, ¿qué traduce? La presión acústica a niveles de tensión. Luego pasa a través de un circuito electrónico, que hace la electrónica, va a adaptar la señal, va a adaptar las impedancias con el micrófono, lo que sea, y va a pasar el nivel de tensión. Se va a procesar ese voltaje. Ese voltaje cuando se procesa pasa por un conversor analógico a digital, es decir, acá entra una señal analógica, y pasa a una señal digital.
con un conversor. De aquí, de la señal analógica, antes del ADC, del conversor analógico digital, salen números binarios, porque ustedes convierten una señal analógica, que son niveles de tensión cualesquiera, en números binarios, y entran a la memoria de la computadora. Entonces, ese es un ejemplo de un sistema de grabación digital. ¿Está? Pero se tuvo que pasar a través de un procesamiento de señal, una adaptación de señal, ya sea que el micrófono hace de transductor para convertir la voz, la presión acústica, la presión del aire, en niveles de tensión, que luego nosotros lo vamos a adaptar electrónicamente, porque no va a ser lo mismo que yo hable, o sea, ustedes si lo conectan al micrófono solo, sin conectar a una potencia, no van a tener nada, no van a tener un rendimiento bueno, no va a cumplir la función del micrófono. ¿Cuándo el micrófono tiene su función? Y bueno, cuando lo adaptamos a la potencia y preparamos el karaoke o lo que sea, hacemos la electrónica que adaptamos, ¿verdad? Y le aumentamos el volumen para luego esa información que va a ser traducida a través del micrófono sea amplificada, salga por el parlante y se escucha nuestra voz a mayor distancia. Bueno, es lo mismo. En este caso sería un ejemplo de un sistema que yo paso de una señal analógica, que es la voz, a través de una adaptación, para luego salir o ser guardada en una memoria de una computadora. Eso podría ser un sistema híbrido entre analógico y digital, porque ustedes también tienen su parte analógica, no necesariamente todo ese circuito es digital, porque hacen una adaptación a través de una electrónica. Acá pueden ver en la figura 28 la palabra signal, también pronunciada por una voz masculina mayor de un adulto. ¿Cómo pueden ver que esa palabra signal en el tiempo es una señal analógica? Demora casi medio segundo en decir la palabra signal. ¿Y cómo se puede ver una distribución de niveles de amplitud distintas? Y la letra S, ¿ven? Aquí en la letra S, están muy juntas las variaciones. Quizás pronuncia mucho signal, no sé. Esa pronunciación, la letra S, tiene mayores variaciones en amplitud, y nosotros necesitamos, en este caso, como se ve en la figura 28, hacer un zoom para poder ver qué sucede, porque si ustedes lo aprecian a simple vista, esto es como una mancha negra, entre 0.05 y 0.1 segundos. Acá en el 0.15 se puede ver un poco más grisáceo, o sea que hay una separación mayor, como que una variación en frecuencia menor que la anterior. Y entre 0.25 y 0.35 ya pueden apreciar la variación. Ustedes la pueden apreciar sin necesidad de hacer un zoom extravagante, pero en los otros intervalos de tiempo hay una señal analógica, existe. Para distintos valores de tiempo tienen un valor, aunque sea muy difícil dibujar o interpretar, hay un valor determinado. En las siguientes diapositivas podemos observar cuál sería el sistema o la comunicación entre dos personas cuando quieren, o por ejemplo, dicen o pronuncian la palabra signal. ¿Qué es lo que sucede? Y bueno, mi cerebro tiene que pensar primero la palabra que va a decir y le va a mandar toda la información, o le va a mandar a través de señales eléctricas a lo que vendría a ser mis músculos de la boca, a mi estómago, para que tome el aire correspondiente y yo pueda pronunciar la palabra signal. Eso va a viajar en el aire a la velocidad del sonido, quizás 1000 kilómetros por segundo, 1000 kilómetros por hora o 980 kilómetros por hora, y va a llegar al oído de ustedes o a la persona. Capaz que de la nada yo estoy callado y digo signal. La otra persona va a escuchar, va a vibrar esa señal en su tímpano, en su oído, y ese tímpano vibrando va a golpear en la frecuencia determinada para que genere una señal eléctrica que va a viajar al cerebro y va a llegar a la parte del oído.
de la persona y lo va a interpretar como la palabra signal, obviamente teniendo los conocimientos del idioma. Por supuesto que ustedes pueden escuchar signal, capaz que no saben qué significa en inglés, pero otra persona lo van a escuchar a la pronunciación, van a escuchar las letras, y van a escuchar la frecuencia que yo hablo determinada. Acá podemos ver en la figura 1.31 lo que vendría a ser la palabra signal original sin ruido, y luego la palabra signal con un valor de ruido, de relación señal a ruido determinado. Acá pueden ver que si este valor es más alto, o sea, nosotros tenemos la relación señal a ruido, potencia de la señal, la potencia del ruido. Si este valor es más alto, significa que la potencia de la señal es mayor que la del ruido. Pero a medida que va bajando la relación señal a ruido, quiere decir que el ruido está empezando a ganar. Y se está empezando a hacer más grande. Y eso lo podemos ver en esta. Miren acá, cuando tenemos una relación señal a ruido de 23, tenemos prácticamente muy parecida la palabra signal o la señal signal a la original, sin ruido. Pero miren cuando la relación señal a ruido se hace más chica, 3.7512. Ya no es tan parecida a la primera. Y ya ustedes pueden empezar a ver mucho ruido. Y miren aquí, la relación señal al ruido 0.95, casi 1. O sea, esto 0.95 quiere decir, o casi 1, que la potencia de la señal es aproximadamente la potencia del ruido. Y menor a 1 significa que la potencia del ruido es mayor a la potencia de la señal. O sea, yo ya tengo más ruido que señal. ¿Y qué voy a escuchar? Y ya no voy a escuchar signal. Voy a escuchar cualquier ruidaje. Entonces ya no me sirve. Y ya ustedes pueden ir entendiendo, o pueden ir adentrándose, a lo que vendría a ser una de las relaciones importantes que vamos a ver nosotros en la electrónica, que es la relación de señal a ruido. ¿Está? Relación de señal a ruido, lo vamos a ver S sobre N también, que ustedes ya lo pueden ir interpretando, masticando, como quieran llamar. Ahora vamos a lo que vendría a ser las clasificaciones de señales. ¿Cómo clasificábamos las señales el año pasado? Y tenemos señales pares, que son las señales de x de menos t es igual a x de t para todo t. O sea, en la figura A, ustedes pueden ver que como que en el eje de t igual a 0, o el eje de ordenadas, tenemos como si fuera un espejo. De un lado de la señal es el mismo que del otro, y la amplitud es A. O sea, esa es una señal par. A diferencia de una señal impar, ¿cuándo una señal es impar? Bueno, es como si fuera que el espejo está en diagonal acá. O sea, una señal par, nosotros tendríamos aquí, como veíamos en el ejemplo, esta. O sea, de un lado es igual que del otro. Entonces, si tenemos x de t, nosotros para los valores de x menos t van a ser igual a x de t. O sea, si yo tomo un valor aquí en el medio, es de menos t. Y va a ser igual al valor de t de acá. Eso sería una señal par. Pero una señal impar es como si yo tuviera un espejo en este eje, en el eje rojo. Ahora, una señal impar como nos muestra en la figura, sería al revés. O sea, tenemos negativo, x de menos t sería impar, x de menos t es igual a menos x de t. O sea que en este lado tendremos algo así, y esto se nos va a hacer una cosa así. Es como si fuera que nosotros tenemos un espejo acá. ¿Está? Y acá tenemos x de t. Este es un tipo de clasificación de señal.
Ustedes saben que a cualquier señal de cualquier forma, la podemos expresar como sus partes pares y sus partes impares, sumadas. ¿Tá? A una señal cualquiera yo la puedo expresar como sus partes pares y la suma de sus partes impares. Ya lo vamos a ir viendo, lo vamos a volver a repasar. Después tenemos que una señal es periódica cuando es una señal periódica. Y bueno, cuando una señal se repite para un periodo determinado, para todo el tiempo. Si una señal es periódica, por ejemplo, x de t, va a ser igual a x de t más ese periodo. Y va a ser igual también a x de t más 2 veces ese periodo. Y va a ser igual a x de t más 3 veces, más 4 veces, más n veces ese periodo. ¿Por qué? Porque cada t, o sea, cada subperiodo t, se va a volver a repetir x de t. Y de ahí nace lo que nosotros interpretamos como frecuencia. Y la frecuencia es la inversa de ese periodo. O sea, ¿cuántas veces se va a repetir esa señal en un periodo determinado? Y acá, tengan cuidado con algo. La frecuencia en Hertz, que es 1 sobre el periodo, o la inversa del periodo, que es 1 sobre segundo, y se mide en Hertz, no es lo mismo que la frecuencia angular, que es 2pi sobre el periodo. Son radianes sobre segundo. Por favor, no confundan frecuencia con omega. F con omega no es lo mismo. Una está multiplicada por 2pi. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? ¿Se va entendiendo el repaso? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, Sí. lo mismo sucede en las señales continuas, en las señales discretas. Por ejemplo, esta señal xtn. También hay señales periódicas discretas. Y esa señal, su periodo, también va a ser discreto, o sea, va a ser un número entero. Pero a diferencia de las otras señales, su frecuencia ya no es omega, o sea, sería un omega mayúscula, y es 2pi sobre n, ese periodo grande n discreto. O sea, cuando hagamos una guía, vamos a hacer algunos ejemplos y vamos a ver un poco más para recordar. Acá tenemos una señal compleja, porque no todas las señales son reales. Ustedes ya deben haber estudiado, los que han sido alumnos míos del año pasado, vimos funciones de variables complejas, vimos funciones en el campo complejo, vimos funciones reales, funciones imaginarias, analizamos el plano de Laplace completo, analizamos la transformada de Fourier sobre un eje imaginario, que es sobre la que se trabaja, y el plano izquierdo. Luego, para poder analizar todo el plano completo, hacíamos la transformación de Laplace. Para poder analizar desde la parte discreta, hacíamos la transformada discreta de Fourier. Y si lo queríamos hacer a la transformada de Laplace en la parte discreta, utilizábamos la transformada Z. Acá, una señal no siempre es real. También puede ser una señal compleja, que va a tener su valor A, que va a ser la parte real, más JB, que es su parte compleja. ¿Y el conjugado de esa señal cuál es? Y bueno, es el cambiarle el signo a la parte imaginaria. Porque si ustedes tenían un número complejo, que podían representarlo como este número Z1, donde tenemos aquí nuestra parte real y nuestra parte imaginaria, este número Z1, ¿qué sería? X1 más Y1. Y el conjugado de Z1, bueno, va a ser el Z1 cambiado de signo, va a estar acá. El Z1 conjugado, perdón, va a ser X1 menos Y1. Pero es como un reflejo, ustedes lo tienen acá. Lo mismo sucede con las señales, porque la señal también puede ser una señal compleja. No solamente las señales pueden ser reales, las señales también pueden ser complejas. ¿Y para qué ustedes estudian los números complejos o las funciones de variable compleja? Lo que nos permite el análisis complejo o las funciones de variable compleja es poder resolver mediante la matemática operaciones que son más difíciles de hacer en el plano cartesiano, operaciones que son más difíciles de hacer en el tiempo real, por así decirlo. Lo pasamos a un plano complejo, o lo pasamos a través de una transformación al dominio de la frecuencia, o podemos resolver, por ejemplo, ecuaciones diferenciales parciales, ecuaciones diferenciales
de orden mayores, a 1, 2, etcétera, mediante transformaciones al plano complejo. Entonces, nosotros lo podemos pasar a esa solución, que son integrales, derivadas, o lo que sea, la podemos hacer como operaciones algebraicas. A lo sumo, resolver como un método de fracciones parciales. No sé si se acuerdan los alumnos del año pasado que hacíamos las fracciones parciales y resolvíamos a las ecuaciones diferenciales. Para eso sirve, digamos. Después podemos ver una clasificación de señales. ¿Cómo también podemos clasificar las señales? No solamente complejas, reales, pares, impares y periódicas. También tenemos señales deterministas. ¿Cuáles son las señales deterministas? Y bueno, no hay incertidumbre, nosotros sabemos que esta señal va a tener un valor en tal lugar. En cambio, a diferencia de una señal aleatoria, no sabemos qué puede pasar. O sea, hay una incertidumbre, no sabemos qué pasa. Una señal aleatoria puede pasar cualquier cosa. El ruido es algo aleatorio. No sabemos si va a ser positivo o negativo, o si va a estar variando, si se va a quedar en 0,1, va a subir un poquito, va a bajar. Cada vez que yo tome una muestra, no sé qué pasa. Porque, por ejemplo, en esta señal de ruido, que está acá, lo ven el ruido, y no saben ustedes, y si acá puede ser mayor, menor. Bueno, eso es aleatorio. Eso significa que es una señal aleatoria. Y después tenemos las señales de energía y señales de potencia. ¿Cuáles eran las señales de energía a ver los alumnos del año pasado? Acá están. ¿Cuándo sabíamos que una señal era de energía? Cuando la potencia era igual a infinito. Digamos, una señal de energía es lo que nos dice acá. Es una señal que su energía es limitada. O sea, está entre 0 y es menor a infinito. ¿Y cómo hacíamos para calcularla? Y bueno, hacíamos la integral entre menos infinito e infinito de esa señal elevada al cuadrado. Es lo que está acá. Elevamos al cuadrado de la señal y hacemos la integral impropia, digamos, de menos infinito hasta infinito. Si esa señal era de energía, ¿qué quiere decir? Bueno, que tiene un valor finito, que no se hace infinita la señal. O una señal de potencia, que es el promedio de la energía en un intervalo de tiempo, cuando su potencia está entre 0 e infinito. Y habíamos realizado varios prácticos de señales de energía y señales de potencia. Entonces calculábamos la integral y podíamos determinar cuáles son las señales que para nuestro interés son importantes, las señales de energía y las señales de potencia limitada. Van a tener que repasar, porque esto es necesario para continuar. Yo les voy mostrando, ustedes tienen que repasar. Profe, ¿se lo sube el aula? ¿A cuál? ¿Al PowerPoint? Sí, cuando termino de dar la clase lo subo. Ah, bueno, bueno. O sea, cuando se termina la diapositiva, lo subo. Porque de esta unidad son muchos PowerPoint. Y hay otra diapositiva que tiene como 70 diapositivas, son muchas. ¿Cuáles son las operaciones efectuadas sobre una variable dependiente? ¿Cuáles eran? Y teníamos escalamiento en amplitud, que era cuando nosotros en una señal la escalábamos o la multiplicábamos por un escalar, la multiplicábamos tantas veces. Después tenemos la suma. Podemos sumar dos señales. Sumamos una señal 1 más la señal 2. Después tenemos el producto de dos señales. Multiplicar una señal por otra señal. Esas son operaciones. Y también, ¿qué habíamos visto? La diferenciación. También vimos la integración. ¿Por qué ustedes pueden escribir y yo no? ¿Se ve ahora? ¿Se ve lo que escribo? No, No. No, No, No profe. se ve, no se ve, profe. No, profe. Entonces debe ser algo que yo no estoy compartiendo, no tengo idea. Se ve el cursor sobre la izquierda. Profe, pero después usted pone una pantalla en blanco y cuando dibuja sí se ve todo, pero ahora cuando usted intenta escribir aquí no. Ajá. En fin. Bueno,
tenemos la operación de diferenciación o derivar una señal o la integración. El año pasado, ¿qué hacían ustedes cuando integraban? Por ejemplo, el escalón unitario, si ustedes lo integraban, ¿qué da? O al impulso, al delta de Dirac. ¿Qué pasa si ustedes lo integran? Chicos, ¿qué pasó el año pasado que no fueron a clases? Hello. El delta era el impulso, el escalón. Si uno lo integra el escalón y si lo derivaba era Claro, ¿qué pasa si yo integro el impulso? Los que aprobaron señales y sistemas. Esto es un escalón impulso. unitario. Y le da un escalón. Si yo lo integro, obtengo un escalón. Y si este lo vuelvo a integrar, ¿qué obtengo? ¿Qué obtenía? La rampa. Ahora, si a la rampa yo la derivo, Un escalón. me voy al escalón. Y si lo derivo al escalón, me voy al impulso. Y si lo derivo al impulso, ¿qué nos quedaba? Pero ¿Y 1. cómo le llamábamos a ese? Vector, Tenía un nombre. Doblete unitario, ¿se acuerdan? Pero bueno, sí, sí es de cero. En realidad, está bien, sí es de cero, pero se le llamaba doblete unitario cuando derivábamos el impulso. Las operaciones efectuadas sobre la variable independiente. Ojo, ¿qué pasaba a nosotros cuando teníamos una señal y, por ejemplo, tenemos una señal, a ver lo que han aprobado señales y sistemas? Miren que yo varios de ustedes lo aprobé, ¿eh? No me pueden fallar. Si no quiere decir que aprobé mal, o sea que este año voy a tener que ser más duro. Profe, yo no cursé con usted. Sí, hay varios que no cursaron. No sé por qué se fueron a la comisión 1. Al final en la comisión 1 están todos y en la comisión 2 tengo 10 alumnos. 12, 13. Después en el cuarto año queda muy, muy mal, ¿no? Los veo porque cuando le pase el trabajo práctico número 2, hay varios que quieren dejar de estudiar. Les digo para que no se asusten porque sí lo vamos a resolver, ¿no? Esto sería la señal x de t, por ejemplo. Que este valor sea menos 1 y este valor 1, y acá 1. ¿Qué pasa si yo trabajo sobre la variable dependiente? ¿Cuál sería la variable dependiente? Sobre t. Por ejemplo, si yo a esta señal, ¿cómo la vería si yo hago x de 2t? ¿Qué pasaría con la señal? Se haría más ancho. ¿Cómo? Eh, se haría más grande, ¿no? ¿Más Es más grande? fácil dibujarla que hacerlo, pero se haría más grande. ¿Más grande dónde? Si estoy trabajando sobre la variable dependiente. O sea, hacia arriba, No. más grande hacia arriba. O sea, tiene una amplitud mayor sería. Eso sería si yo hago 2 por t. Si yo hago x sobre 2t, ¿qué pasa con la señal? se hace más angosta. Porque Ancho. va Angosta, ancho. porque 0,5 sería. aquí se hace más chiquita. Porque en el Listo. mismo tiempo, la señal es más rápida. ¿Lo ven? Multiplicamos 2 veces por el tiempo. Entonces se hace más angosta. ¿Y qué pasa si yo a la señal hago x 1/2 de t? ¿Qué pasa con Opuesto. la señal? Se hace más lento. más Se hace ancha. más lenta. Entonces se va a hacer Tenía al revés el más ancha. concepto. Sí. Sí. Va a ser más lerda en el tiempo, por así decirlo. ¿Qué pasa si ustedes, si estamos hablando ahora y ustedes me aceleran la velocidad, ponele, me graban y me aceleran la velocidad? Yo voy a hablar ¿cómo? Es decir, bien rápido. Pero si ustedes me hacen más lento a la velocidad, o sea, me multiplican por un valor más chico en el tiempo, yo voy a hablar más pausado, dependiendo de la velocidad. Es como cuando ustedes reproducen un video en YouTube y ponen la velocidad, ¿verdad? Algunos videos, yo por ejemplo veo algunos videos de algunos profesores, que son muy buenos, pero como que su velocidad para hablar por ahí quizás es muy lenta o está programado para que uno vaya escribiendo en un papel y a veces no tiene uno mucho tiempo. Entonces, ¿qué hace? Velocidad de reproducción 1.25 o 1.5, ¿verdad? Y se lo ve más rápido, más dinámico.
y demora menos los videos. Es lo mismo, pero ustedes multiplican por un factor más grande a la unidad. Como estamos haciendo acá, multiplico por un factor más grande el 1 este que está acá. Chicos, hay que repasar, Miren lo que pasa acá, x de t, cuando multiplico por 2 se hace más chico, a la mitad. Cuando multiplico por 1/2 se agranda. Ahora miren acá, ¿qué pasa en esta señal? En x de n, en esta señal digital. ¿Qué pasa si yo a x de n la multiplico por 2n? El que me responde esto está aprobado. ¿Qué pasa? ¿Cómo, profe, era la pregunta? ¿Qué pasa en esta señal, en este ejemplo? X de n, y yo el que me hace un análisis de esta señal me responde a la señal digital, tiene un punto más en el práctico 2. ¿Qué pasa con esa señal digital? ¿Qué pueden observar ustedes ahí? ¿Qué ocurrió? Es como que se muestre a otra frecuencia, digamos. Normalizado. Está mostrando todas las señales pares. ¿Y qué pasa? ¿Ustedes lo pueden ver? ¿Se dan cuenta de lo que está pasando ahí? Muestra la señal 2, 4, Si es 6. por el 2 por n, profe, no sería un número impar que sea n, siempre va a ser par cuando se multiplique por 2. Por ahí va, pero ¿qué pasa en realidad? ¿Qué hay ahí? Un filtro. Ha dejado solamente los valores de las señales pares. Lo ha dejado, por ejemplo, bueno, pero el 1, el 2, el 1 no está, el 3 tampoco. O sea, como que se perdió información, ¿puede ser, profe? Muy bien, Margoso. Se perdió información. Cuidado. Cuidado. Se perdió información. Ya no es la misma señal. Acá sí es la misma señal en el continuo. Acá podemos determinar en un triángulo, o capaz que acá decía hola o lo que sea. Aquí ya no dice hola cuando le multipliqué por 2. Ojo, se perdió información, ya no están estos valores aquí del medio. ¿Y dónde están? Y bueno, se perdieron. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, señor Arroyo, tiene un punto más en un práctico más difícil del año. Vamos a ver. Profe, significa que eso que está diciendo al final, significa que ha filtrado de más, ha hecho filtrado, ha barrido de más las señales. Sí, puede ser, lo puede llamar como filtrado, lo que sea, pero la información se perdió. Ya no es la misma señal. Yo lo que Porque no gané aquí aparecen los no es lo valores, mismo. no aparecen los valores intermedios, esos que estaban entre 6 y 5, entre menos 4 y 3. Tal cual, así es. Bueno, vamos a ver otras operaciones que hay sobre la variable independiente. ¿Cuál es la otra operación que hay? Por ejemplo, si yo la variable independiente la multiplico por un signo negativo, hay una reflexión. Se gira. ¿Lo ven? Este triángulo estaba para un lado, apunta para la derecha. Tengo, por ejemplo, acá, este es t, y acá tengo x de t, ¿verdad? Y está así. Esto no va a servir mucho para la convolución, así que tienen que empezar a estudiar. Si yo esta señal quiero dibujar la x de menos t, es como un reflejo, como que la veo en un espejo. Esta hace así, y se viene para acá. ¿La ven? ¿Se Sí, entiende? profe. Bueno, aquí hay otra opción. ¿Qué pasa cuando nosotros a la variable independiente le sumamos o le restamos algo? ¿Qué pasaba? Tiene un desplazamiento en el Se tiempo. desplaza. Se desplaza. Si le restamos, se desplaza hacia la derecha. Si le sumamos, se desplaza hacia la izquierda, ¿verdad? Eso lo tienen que acordar, también es importante. Ahora esos son repasos que luego van a ver ustedes en la serie de problemas que es el práctico número 2. El práctico número 2 tiene como 50 problemas. Entre ellos son señales continuas, discretas, convoluciones continuas, discretas, transformadas de Fourier continuas, discretas, filtros, etc. Es todo un repaso de la materia señales y sistemas del año pasado. Es difícil. Van a ver MATLAB, van a tener que hacer simulaciones, de todo, un poco. Les voy anticipando, nada más para que ustedes empiecen a leer y a volver a estudiar los términos y las cosas que vieron el año pasado.
¿Cuáles serían las señales elementales? ¿A qué le llamamos señales elementales? Bueno, las señales que a partir de esas señales nosotros podemos encontrar otras señales más completas, como ser la señal exponencial. En este caso, una señal exponencial real sería esta. X de t es igual a b por e a la at. En el libro, por ejemplo, una exponencial, x de t es igual a b por e a la at. Este b puede ser inclusive un número complejo, a también puede ser un número complejo, no necesariamente tiene que ser un número real. Ustedes saben que si este valor o exponente es negativo, ¿cómo sería la exponencial? Y bueno, la exponencial sería decreciente, ¿verdad? Si es positivo, la exponencial sería creciente, y cambia, y ustedes lo pueden hacer cambiar. Si este valor es b, tiene un valor determinado, este valor es negativo, positivo, puede empezar desde 0, va a cambiar. Ustedes pueden expresar a la forma exponencial de una señal, exponencial real, en este caso, de esa manera generalizada. Y también a la señal exponencial la pueden ver en forma discreta, como x entre corchetes n es igual a b por r a la n. Pero la señal exponencial discreta no es igual, dependiendo del exponente, porque si el exponente es par o impar, los valores discretos, como ustedes deben haber visto el año pasado, pueden alternar. Pueden estar para abajo, para arriba, para abajo, para arriba. ¿Está? O va a depender del valor de n. Cuidado, no siempre son así. Van bajando. Exponencial decreciente como en esta figura. Otra señal elemental, las señales senoidales. Porque nosotros mediante la señal senoidal, ¿qué tipo de señales podemos obtener? Mediante la suma de señales senoidales. ¿Cuáles son los tipos de señales que ustedes pueden obtener? La serie de Fourier podía armar lo que es, dependiendo de la amplitud de cada señal y demás, la cuadrada triangular, o sea, armar con esa la... Cualquier señal. La diente Cualquiera. cierta. Sí. Cualquier señal periódica. Cualquier señal periódica, inclusive con señales aperiódicas también. No necesariamente puede ser periódica, porque ustedes la pueden generalizar la serie de Fourier para una señal aperiódica que usan. La transformada de Fourier. Es eso. ¿Está? Solamente que lo generalizan para un intervalo de tiempo que para un periodo cuando tiene infinito. O sea, si ustedes tienen una señal periódica en el tiempo, ¿verdad? Tenemos una señal así. Por repetir de un periodo t determinado. Y esto va a ser una señal x de t periódica. Ahora, acá puedo tener mi intervalo t del tiempo, periodo, acá t, lo que sea. Pero que la transformada de Fourier, esto lo puedo expresar como la sumatoria de las exponenciales en la serie de Fourier. Pero si yo hago tender el intervalo de tiempo al infinito, ya no va a ser la serie de Fourier. Ahora me va a quedar solamente, esto se me va a ir al infinito, o sea, que me va a quedar solamente esta parte. Y va a ser como si fuera un pulso solo. ¿Y eso ya qué va a ser? Y bueno, la transformada de Fourier. Y ese es el análisis para una señal que no necesariamente tiene que ser periódica. Pero ¿qué hacíamos nosotros? La podíamos hacer mediante, no sé si se acuerdan el año pasado, nosotros a las señales periódicas la podíamos utilizar o la podíamos hacer a través del teorema del muestreo como una serie de Fourier de impulsos periódicos. Pero bueno, eso ya lo vamos a volver a repetir, todavía no quiero mezclar tanto porque no quiero volver locos. Acá tenemos señales senoidales. Una señal cosenoidal, ¿ven? Donde tiene su amplitud, que es el valor de A, su frecuencia, que es el valor de omega, el tiempo, y su desfasaje phi. O sea que puede estar en el desfasaje 0, que empiece de 0. Si es una coseno que empiece de 0, vale en 1, como acá, ¿ven? Y su amplitud va a ser el valor A, 5, de 5 a menos 5. Y después tenemos el periodo, que va a ser 2pi sobre la frecuencia angular.
Esa misma cosenoidal o senoidal la podemos ver en forma discreta, x de n, donde tenemos el valor de amplitud de A por el coseno de omega n más phi. Y estas señales cosenoidales y senoidales van a depender mucho si son periódicas o no, cuando veamos algunos ejemplos, dependiendo del valor de n. Si n y m son enteros, para que sea periódica, omega por n mayúscula tiene que ser igual a 2pi por m. Si no, no es periódica. Ya vamos a ver algunos ejemplos, porque esta señal no siempre son periódicas las que son discretas. No sé si ustedes vieron el año pasado en la comisión 1, señales discretas, ¿vieron? No, no vimos discreto. Ya vamos a ver este año, entonces vamos a tener que repasar bastante este año. Todos los años pasa lo mismo, no los quiero dejar tampoco sin que ustedes puedan desarrollar bien la materia, porque hay cosas que faltan. Profe, en todo caso, usted podría pasar esos apuntes que tiene de la materia de análisis de señales. Sí, sí es lo mismo que vamos a ver este año, vamos a profundizar un poco más, así que tranquilos. Ahora paramos un poco porque terminamos la clase, pero después lo vamos a... Estoy con un pequeño problema, ahora un momento. ¿En qué parte estaba el teclado virtual? No me está detectando el teclado de la computadora. En panel de control, el hardware. Sí, o ponen el buscador teclado en pantalla, se llama. Sí, pero En accesorios, creo. Si no, hace clic derecho en la barra de tareas y ahí le aparece habilitar teclado virtual. herramientas. Creo que lo tiene en accesibilidad de Windows, en Windows 10. Tiene Windows 7, pero debe estar también ahí en la accesibilidad de Windows.